Podemos iniciar. Bueno, bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo de dónde estén. Damos inicio al quinto panel de nuestro congreso sobre el yo, los discursos del yo. Y en este quinto panel, el último del día de hoy, tendremos a Giovanna Pollaroro, Mariana Rodríguez y Argelia González haciendo sus presentaciones. Vamos a tener un pequeño cambio en el orden de las presentaciones. Argelia presentará primero, luego Giovanna y finalmente presentará Mariana. Entonces, Argelia es profesora en St. Mary's College en Maryland. Recibió el doctorado en español y estudios latinoamericanos de la Universidad de Alberta en Canadá. Sus áreas de investigación son el cine latinoamericano, medios indígenas y la cultura popular. Su principal investigación se centra en la representación cinematográfica de las comunidades indígenas en diferentes periodos en Latinoamérica. Ha publicado sobre el trabajo de los realizadores indígenas en el contexto de la inmigración en el capítulo Narrating Diaspora, Tara Spanglish Video Project, para el libro Adjusting the Lens, Community and Collaborative Video in Mexico del 2017, editado por Freya Swishwi y Bertz Womack Weber. Okay. También ha escrito 2 artículos en revistas académicas sobre el tema Resistance and Revival, Indigenous Women, Media Makers in Contemporary Mexico, del 2021, y para Latin American Perspective, y narrando la diáspora, y para Latin American Perspective, y narrando la diáspora indígena a través de la Cámara de Yolanda Cruz, 2020, para Vistas al Patio, revista de estudios de lingüística y literatura. Y su trabajo de hoy se llama Historias de Familia, la mirada femenina indígena en el documental autobiográfico en México. Adelante, Argelia. Gracias Omar por la presentación, y voy a compartir mi pantalla antes de que algo pase. Ok, y que se me olvide. Perfecto. Entonces, bueno, gracias, y quiero empezar diciendo que me parece un gran acierto que este segundo Congreso Internacional de Narrativas y Poéticas del Yo haya incluido diversas formas y medios como el cine. La incorporación de trabajos cinematográficos es particularmente relevante, ya que en el campo de la literatura hay una larga tradición de narrativas del yo, como las autobiografías, memorias, testimonio o el género epistolar. Sin embargo, en el campo cinematográfico, las narraciones del yo, ya sean individuales o colectivas, aún no alcanzan el reconocimiento que merecen. Como Silvio Carta señala, la autobiografía cinematográfica ha recibido una atención crítica limitada, y esto tiene que ver en parte con el hecho de que mientras la autobiografía literaria surge como un género separado, la autobiografía cinematográfica no se comercializa como género por derecho propio. Esto a pesar de que existe un corpus abundante y variado de películas, sobre todo documentales, y hemos visto ahora ficción, que son narradas desde el yo. Así que nuevamente gracias a las organizadoras por incluir este tipo de narrativas, de proyectos narrativos. Y bueno, hoy quiero hablar sobre este trabajo, que es una primera aproximación a 2 películas indígenas, y explora la intersección del documental autobiográfico con la mirada femenina en el cine indígena. Con este fin me voy a centrar en los documentales de Tote, Abuelo del 2019, de la realizadora Tetzal María Sojov, y Tío Jim, de la cineasta zapoteca Luna Marán. Y el objetivo general de mi trabajo es analizar a través de la enunciación cinematográfica y un análisis fílmico la manera en que las cineastas se posicionan y posesionan de sus narrativas familiares. De acuerdo con Jane Simon, las obras autobiográficas hacen más que solo detallar la vida de un individuo, también proporcionan una ventana que se abre a historias políticas y culturales más amplias. Es decir, a través de narrar experiencias personales y de vida se ponen en evidencia experiencias históricas colectivas complejas, por lo que arguyo que estas realizadoras resignifican su identidad al narrar sus historias familiares, y en particular toman como hilo conductor la relación con las figuras masculinas de su familia, que revelan tanto historias de resistencia como la marginación indígena y de género en este México contemporáneo.
Por cuestiones de tiempo me voy a centrar en describir cómo las autoras usan en sus obras lo que yo llamo narrativas y estéticas de recuperación y reconciliación para narrar su vida. Pero antes de entrar en materia, me gustaría, y esto creo que es importante, ubicar los trabajos de Sojov y Marán en el contexto cinematográfico mexicano. En México, la producción cinematográfica documental pasa por una coyuntura única, porque es la primera es la eclosión de realizadoras documentalistas en el nuevo milenio, y la segunda es la incorporación de cineastas y videastas de los pueblos originarios en el cine mexicano. Académicos como María del Carmen de Lara Rangel y Alfredo de la Vega Alfaro señalan que el trabajo documental cinematográfico de mujeres históricamente ha sido inadvertido, aunque se pueden trazar en México momentos clave de esta labor que se ubican desde los albores del cine mexicano con el trabajo de las hermanas Adriana y Dolores Seltzer, que está recuperándose ese trabajo en los años 20 del siglo pasado, y con el trabajo de las documentalistas femeninas de la década de los 70 y 80. Particularmente es el trabajo de estas feministas el que ha dejado una huella en el documental autobiográfico o narrado en primera persona en México, ya que inspiradas en la segunda ola del feminismo mostraron en sus trabajos que lo personal es político. En este siglo, debido a diferentes estrategias institucionales y gubernamentales, la producción documental en general en el país aumentó, y especialmente el dirigido y codirigido por mujeres. Desde luego, entre estas producciones se destaca el documental narrado en primera persona, y el tío Jim, ya este es como se destacan documentales narrados en primera persona, como La danza del hipocampo de Gabriela Domínguez Rubalcaba, Titixe de Tatiana Hernández Velasco, y desde luego Tote y de María Sojov y Tío Jim. En el corpus de documentales dirigidos por mujeres, destaco las obras hechas por las cineastas Sojov y Marán, ya que en sus trabajos muestran historias de un tono más subjetivo a partir de vivencias familiares, lo que no es o era común en las producciones indígenas en México. Y la labor audiovisual por parte de las comunidades indígenas comenzó oficialmente en 1989, y digo oficialmente, cuando el Instituto Nacional Indigenista sentó las bases para su desarrollo al lanzar el proyecto de transferencia de medios audiovisuales a organizaciones y comunidades indígenas. El objetivo del programa era estimular el uso de medios audiovisuales por parte de las comunidades indígenas para promover su expresión cultural, política, artística. Con el tiempo, estos realizadores indígenas se independizaron de las instancias gubernamentales, y los cineastas jóvenes fueron ahora ya no entrenados en estos centros gubernamentales o no gubernamentales, sino en escuelas de cine y comunicación, y no en estos talleres. Académicos como Amalia Córdoba, Gabriela Zamorano y Freya Shiwi han destacado que el trabajo audiovisual que fueron desarrollando los realizadores indígenas en México, y principalmente documental, a diferencia de, por ejemplo, en Bolivia fue más la cuestión, la ficción, se caracteriza por su modo de producción comunitaria y colaborativa. Esa es una de las grandes características del video indígena en México, y también el uso de lenguas indígenas. Este paradigma ha ido cambiando con el tiempo, y las producciones documentales han integrado otras formas de mostrar la realidad en las que privilegian la experiencia personal y subjetiva, esto sin dejar de estar enraizadas en la experiencia de la comunidad, como es el caso de Tote y Tío Jim. Estos documentales muestran una nueva generación de realizadoras indígenas que usan el medio audiovisual para repasar y reescribir sus historias con la ayuda de la autobiografía, historias que, aunque personales, se conectan con la comunidad. A través de su búsqueda personal, logran llenar tanto los espacios en blanco dejados por la frágil memoria personal y familiar, así como los silencios de una historia colectiva imperceptible por la historia nacional. Tote. Tote es la palabra tzotzil para abuelo. Sojov se reencuentra con su abuelo después de años de alejamiento para conocer, descubrir y redescubrir a través de un diálogo aspectos de su historia familiar que la han formado como individuo. La conversación que Sojov logra entablar con su Tote es posible gracias al tejido de un sombrero típico de palma. Mientras el abuelo va elaborando un nuevo sombrero, la realizadora indaga sobre la historia familiar, tanto de su abuelo como de la familia. Por su parte,
Tío Jim hace un recorrido sobre la vida de Jaime Martínez Luna, es cantautor, líder y pensador zapoteco, antropólogo de la región de la Sierra de Juárez, en Oaxaca. La historia de Martínez es narrada y vista desde la perspectiva autobiográfica de su hija, Luna Marán. El documental funciona a la vez como un homenaje a Martínez, conocido como el tío Jim en la comunidad, por su labor activista y por sus aportes a la trova serrana. El documental toca por momentos los efectos que los excesos, la ausencia y la vida bohemia dejaron en la vida de Jaime, su esposa y 3 hijos, entre ellos la directora. En este documental, Marán rescata su historia y la de su familia por medio del uso de un uso rico del archivo fotográfico y videográfico, tanto de la familia como de la comunidad. Y es eso lo que me ha llamado mucho la atención de este y otros proyectos de mujeres, y es este uso del documental familiar, privado, en sus películas, que no había sido tan común en las producciones indígenas. Bueno, Faye Ginsburg, en una inversión del significado original del concepto de Screen Memories de Freud, sostiene que los cineastas indígenas contemporáneos usan el cine no para enmascarar recuerdos, sino para recuperar proyectos, sino para recuperar y proyectar sus historias, algunas de las cuales son traumáticas. Estas narraciones audiovisuales no solo recuperan la historia del pueblo o la comunidad, sino que también están creando y documentando historias sobre realidades contemporáneas, incluidas, por ejemplo, cuestiones de la vida cotidiana, cuestiones de género y cuestiones de migración, que son temas importantes en las agendas de los cineastas y videoastas indígenas en México. El esfuerzo de recuperación y proyección de historias es evidente en los trabajos de Sohob y Marán en Tote y Tío Jim, y lo hacen a través de una narrativa estética de recuperación y reconciliación. Defino por el momento, porque esto es un trabajo que estoy apenas procesando, narrativas y estéticas de recuperación y reconciliación al uso del lenguaje cinematográfico en combinación con estrategias audiovisuales que recobran epistemologías, prácticas corporales y archivos que contienen la memoria y los saberes, tanto personales como colectivos, con el fin de producir un efecto catártico de reconciliación con el presente y con la historia. Estas narrativas y estéticas representan actos descolonizadores y de sanación. Y esto lo tomo ligeramente de las académicas canadienses y de las cineastas indígenas, y tanto canadienses como mexicanas, que hablan sobre la cuestión de reconciliación. Y yo lo estoy tratando de trasladar esto al contexto mexicano. Por ejemplo, todo te comienza con una pantalla en negro en el que se despliega un texto en tzotzil, que es la dedicatoria de la cineasta a sus hijas Maya y Amber, a las que agradece por, y cito, iluminar y hacer florecer mi corazón, fin de la cita. Después de la dedicatoria, creo que aquí tengo que cambiar ya. Después de esta dedicatoria, se sigue con una pantalla en negro si escuchamos a Sohob contarnos en español que, según mi mamá, una buena mujer sabe cocinar, debe atender a su marido, cuidar a sus hijos, aprender a hacer hacer todos los quehaceres de la casa y también aguantar. Aguantar si tu marido te pega, o tiene otras mujeres, o si llega borracho, una tiene que aguantar por los hijos, y todo esto en una pantalla en negro, como la cuestión oscura de esta forma de ser mujer. La cineasta continúa sus reflexiones mientras trenza el cabello de una de sus hijas, que es mostrado en diferentes planos sin que veamos a las cineastas, solamente vemos sus manos. Es significativo que la primera imagen que nos muestra Sohob después de la pantalla en negro es un plano a detalle del trenzado del cabello de su hija, ya que funciona como una alusión a la práctica artesanal de tejer el sombrero, que va a servir como pretexto para entablar el diálogo con su abuelo. Posteriormente, en una toma de primer plano o over the shoulder, vemos a la realizadora en el interior de su auto conduciendo por las calles de la ciudad. Mientras conduce, la cineasta continúa compartiendo sus pensamientos y sentimientos, en los que descubrimos cómo se siente, que no se siente de ningún lugar por su historia de migración del pueblo a la ciudad. Y también nos cuenta la forma en que empezó a adaptarse a la vida de la ciudad y a las maneras de ser de la ciudad,
y a las maneras de cómo mostrar afecto. En su recorrido automovilístico, que es un recorrido de su vida, Sohob se pregunta por qué no recuerda ninguna caricia o beso de su madre, por qué ella no tiene una relación cercana con su abuelo, por qué le costaba mucho acercarse a su abuelo, por qué la madre se alejó del abuelo, y al final del recorrido nos damos cuenta que Sohob estaba conduciendo de la ciudad al campo, a casa de su abuelo, para conseguir estas respuestas. Al tener una relación distante con su tote, la cineasta desarrolla una táctica para entablar el diálogo con él, que es, como ya lo he mencionado, el tejido tradicional del sombrero de palma. Y esta práctica que se está perdiendo en su pueblo, y el abuelo es una de las pocas personas que conocen todavía los secretos, y además el abuelo está perdiendo la vista. Así, por medio del tejido, el abuelo va desenredando e hilando las historias familiares, mientras que Sohob, al escucharlo, encuentra respuestas y claves para entenderse no solo a sí misma, sino a su madre, a su abuela y a su abuelo. Pero sobre todo, le ayuda a entender cómo se vive el amor en su cultura tzotzil, que es una de las preguntas iniciales que hace la directora, y no les voy a decir todavía cómo lo resuelve, pero en la conversación descubrimos la manera en que el abuelo vivió el racismo por parte de los mestizos, la discriminación por hablar una lengua indígena, la manera en que se seleccionaba la esposa, la decisión de mandar a la madre de la directora a estudiar, y todas estas elecciones de vida. Las charla con su abuelo y con su madre, que yo he dicho que el hilo conductor son los hombres, pero en los dos documentales las madres toman un papel importante después en la narrativa, que no voy a tocar todavía. La táctica de Sohob para entrevistar a su abuelo es a la vez una forma de resignificar las prácticas corporales, como la narración oral, el tejido de sombreros. De esta manera, Sohob reivindica las prácticas corporales que fueron descartadas hace mucho tiempo por el pensamiento occidental. Diana Taylor, Elizabeth Hilbuns y Walter Mignolo, entre otros, mencionan que desde el momento de la conquista y los primeros encuentros coloniales, las prácticas corporales como el ritual, la danza, el canto, el tejido, la narración de cuentos y la cocina fueron prohibidos como vehículos de conocimiento, mientras que en su lugar se favoreció la escritura alfanumérica. Incluso cuando este tipo de conocimiento ha sido sistemáticamente disminuido, ha sobrevivido a través de siglos gracias a la resistencia y a la repetición. En el caso de los medios indígenas, Shiwi sostiene que cuando los realizadores indígenas deciden reivindicar el conocimiento de sus pueblos, se oponen a este proceso de subalternización colonial o de la colonialidad del poder, si lo queremos decir así. De esta manera, la cineasta recupera, por lo menos, el archivo de la comunidad, una de las prácticas corporales de su cultura. Tío Jim, voy a hablar ahora del Tío Jim. Comienza con un montaje de imágenes de archivo de Jaime Martínez cantando, también imágenes de la sierra, con una canción de fondo de Martínez. Posteriormente, la cineasta se revela por primera vez a la cámara en un primer plano de un close-up. ¿Hay una pregunta? Bueno, de un close-up y en el cual su rostro se ve reflejado en el espejo mientras la escuchamos decir: siempre quise cantar como mi padre. Uno de mis primeros recuerdos es el viaje en burro a una comunidad sin carretera. Sobre la vereda y bajo la lluvia subían dos guitarras para cantar en las fiestas del pueblo, la de Ángel y la de mi padre. La música y la fiesta no paró durante 3 días. Así, el inicio del documental marca las estrategias que usará la realizadora para contarnos su historia a través de la de su padre. En la construcción del documental, Maran utiliza la estrategia de remediación de varios elementos como el video casero, el material audiovisual de archivo de su comunidad y grabaciones viejas de la música de su padre para elaborar un discurso que reconstruye la historia de vida y la de su padre, la historia de vida de ella y de su padre. En este uso de elementos se destaca el archivo familiar audiovisual. Efren Cuevas sostiene que el uso de video casero enmarcado en escenarios autobiográficos ofrece ante todo huellas valiosas para la búsqueda de identidad de los cineastas, que vuelven a sus orígenes como marco necesario para comprenderse a sí mismos. Al mismo tiempo,
En su nuevo escenario, es decir, los videos caseros en este nuevo escenario llamado documental, estas películas adquieren resonancias inesperadas que abren a nuevos significados y aportan visiones complementarias a las narrativas macrohistóricas. En Tío Jim, Maran, en su afán por entenderse, rescata el trabajo de su padre y otros activistas y por ejemplo, rescata estas ideas de el derecho de la autodeterminación, la administración de recursos, la educación, los aportes a la trova serrana y su filosofía de comunalidad, que esto es una parte muy importante de ese documental que guían las acciones de Martínez. Maran establece en los primeros minutos del documental la figura pública de su padre con el uso de archivos de la comunidad, como las presentaciones artísticas y políticas de Jaime. Las imágenes de archivo muestran a Jaime en escenarios regionales, en foros públicos y comunitarios, en la radio, en las escuelas, enseñando a niños durante diferentes épocas. Estas imágenes de archivo públicas construyen la biografía del personaje, del padre, y también a la vez lo enraizan con el pueblo. A medida que el documental avanza, la cineasta se apoya en el archivo fotográfico de la familia, en el que se devela la figura ya no del activista, sino del padre ausente y alcohólico, así como la manera en que cada miembro de la familia fue afectada por las elecciones de vida del padre. Lo interesante de este uso de archivo público y privado es que Maran los combina a lo largo del documental para establecer que en su familia lo público y lo privado siempre se mezclaron. Esto también se simboliza en el diseño de la casa paterna y el hermano enfatiza puntualmente en una entrevista. En esta casa, dice, nunca ha habido privacidad porque ni siquiera había puertas. Y es una forma en que la cineasta está jugando con esto del público y lo privado y cómo se mezcla. Y tiene que ver con la filosofía, esta epistemología de comunalidad que el padre y el pueblo tenían, sobre todo el padre, que es uno de sus aportes. Y Tote y Tío Jim son documentales autobiográficos que mediante el uso de estas estrategias narrativas de recuperación de historia, recuperación de epistemologías, recuperación de prácticas corporales, y es también una manera de que estas cineastas se reconcilian con su cultura, con su familia, con las prácticas, con las prácticas de su pueblo, y esto permite a las realizadoras llevar a cabo un proceso de catarsis personal y comunitario, y al final encontramos que amor, que la forma de amar en Tzotzil es una manera comunitaria, y ya. Entonces voy a dejar de... Ya. Listo. Muchas gracias, Argelia, y gracias por aferrarte tan perfectamente al tiempo de la conferencia. Lo siento si hablé rápido, es mi motor interno, no siempre. Y aquí iba yo tratando de tomar notas lo más rápido que podía. Lo siento, ok. Gracias. Bueno, muchas gracias, Argelia. Bien, entonces continuamos con nuestra segunda ponente de hoy, Giovanna Poyarolo. Nació en Tacna, Perú. Estudió literatura en la Facultad de Letras de la Pontífica Universidad Católica de Perú y es PhD en español por la Universidad de Ottawa. Ha publicado poemarios, novelas y relatos en el área de la investigación académica de Aventurero a Letrado, El discurso de Pedro Dávalos y Lisón, de 2015, Nuevas aproximaciones a viejas polémicas, cine y literatura, del 2019, y artículos en revistas académicas en el área de sus intereses, cine y literatura, narrativa hispanoamericana y narrativa peruana del siglo XX. Del siglo XX en el contexto de la posguerra del Pacífico. Actualmente es directora de la maestría en escritura creativa y se desempeña como docente a tiempo completo en la Pontífica Universidad Católica de Perú. Y el trabajo que nos presentará hoy se titula Hijas transgresoras y padres protagónicos, los casos de Pilar Donoso y Mercedes Gaviria. Adelante, Giovanna. Gracias. Voy a compartir
en verdad son solamente unas pocas imágenes. Le cambié de título, solamente queda narrar al padre, pero efectivamente me voy a ocupar un poco rápidamente. Espero que cuando se publique, si se publique en el libro, ¿no? Ojalá saquemos el libro, espero que sí, lo desarrollaré más, pero comienzo. En la colección de ensayos Padre y Memoria del 2009, el periodista y narrador mexicano Federico Campbell reflexiona sobre la determinante presencia del padre en las novelas de muchos escritores. En el prólogo que titula El fantasma del padre, señala que el tema de las relaciones entre padres e hijos, estoy citando, aparece de manera latente en muchos novelistas, no de modo explícito por las restricciones, dice, que imponen el poder y el respeto a las personas reales y sus nombres, y sobre todo porque se consigue profundizar más a través de la transfiguración literaria. Cierro cita. Me llamó la atención el rechazo implícito a la, digamos, verdad autobiográfica contrapuesta a la ficcionalización, doblemente valorada por Campbell porque, de un lado, dice, ¿no? Respeta la intimidad, el pudor, en fin, y además porque gracias a la actividad creadora, estos novelistas, si bien, dice, utilizan su propia desgarradora experiencia para inventar a sus propios padres y para contarse a sí mismos, gracias a su creatividad, deforman esta realidad, la complejizan, la alteran, dejando así de lado la anécdota. En este afán de demostrar la superioridad de la ficción frente a la escritura autobiográfica, se apoya en una cita que no indica de dónde la toma, de Juan José Saer, el escritor argentino, a quien cito, de Campbell. Narrar no consiste en copiar lo real, sino en inventarlo. Lo que distingue a la biografía de la narración es que la narración, indiferente a los hechos, es sobre todo crítica. La biografía, en cambio, más obediente, por necesidad a la apariencia, trabaja con una noción incuestionada de la realidad. Bueno, no voy a comentar porque esto nos llevaría por otro lado, ¿no? Pero se entiende hacia dónde quiero ir, porque me sorprendió, además de este énfasis un poco antiguo, ¿no? En la ficcionalización, también una segunda sorpresa es que entre todos los novelistas, objeto de los ensayos dedicados a indagar en su relación con el padre y para mostrar cuán determinante es esta, Kafka, Carver, Oster, Borges, Franzen, bueno, la lista sigue interminable, solo se menciona en el prólogo a una escritora mujer, Adelaida García Morales. No le dedica ningún artículo, solamente la cita en el prólogo la novela El Sur, en la cual el yo de la autora le habla, un yo que no es la autora, ¿no? Que es una máscara, le habla al padre. También me pareció bastante significativo el poco aprecio, ¿no? A las autobiografías y biografías, que trata, estoy hablando de un libro publicado en el 2009, no estoy hablando de un libro publicado en el siglo pasado. Trata como géneros menores por su apego a la verdad, ¿no? El apego a la verdad no va bien, ¿no? El narrador debe liberarse de la anécdota y entregarse a la invención. Eso también es absolutamente discutible, ¿no? Porque no hablamos ya de verdad y mentira, sino de construcciones siempre subjetivas, sea que se trate de una autobiografía, un testimonio, inclusive un diario, ¿no? Entiendo que la postura de Campbell, que sobrevalora la invención frente a las escrituras del yo, estoy incluyendo las autobiografías, los testimonios, se manifiesta la vieja repartición de roles, ¿no? Al hombre que se le asignó la esfera pública y a la mujer el privado, el de la casa. Hablar del yo correspondería a las mujeres, y cuando los hombres lo hacen, se instalan en el mundo de lo literario y construyen
la ficción como una máscara. Traigo a colación este prólogo, estos comentarios en el prólogo, para referirme a Correr el tupido velo, la biografía que escribió Pilar Donoso sobre su padre, el escritor José Donoso, justo en el año 2009, y a el documental Como el cielo después de llover, de Mercedes Gaviria, que es también sobre su padre, filmado el 2020. Como directora de cine e hija del también director Víctor Gaviria, el director colombiano en Medellín, Mercedes Gaviria participa como asistente personal en el rodaje de La mujer del animal, dirigida por su padre. Y escribe y dirige este documental desde donde se mira y también mira. Por otro lado, Pilar Donoso anuncia que el libro que presenta es la biografía de su padre, pero sabe que ha escrito una historia que es también la suya, la de la hija que mira a su padre. Aún tratándose de dos medios distintos, una película documental y un libro, de dos autoras de nacionalidades distintas, una colombiana, la otra española chilena, y de situaciones familiares diferentes, Pilar Donoso adoptada, hija única, Mercedes, hija biológica del matrimonio formado por Víctor Gaviria y Mercedes Jaramillo, tiene un hermano, Matías Gaviria. Más allá de estas diferencias de tiempo también y de edad, Mercedes Gaviria nació en 1992 y Pilar Donoso en 1967 y falleció en el 2018, me parece. Más allá de esas diferencias, relaciono estos textos porque se construyen desde la mirada de la hija a la familia, pero fundamentalmente al padre como eje articulador de esta. Y desde allí nace la búsqueda de la propia identidad, de su estar en el mundo, de su memoria y de su vocación. Ambos textos narran al padre, y ese narrar deviene en un acto transgresor, cuyo punto de partida se apoya en dos pilares. Uno, la condición de sujeto femenino de ambas autoras que escriben desde el yo, y dos, la decisión de narrar al padre, también obviamente desde su condición de sujeto femenino. En lo que sigue daré cuenta de estos pilares sobre los que se sostiene la naturaleza transgresora, tanto de la bioautobiografía, así llamo el libro de Pilar Donoso, como del documental de Gaviria, que ponen en cuestión los postulados de Campbell a los que me referí en esta breve introducción. En Simone de Beauvoir y la escritura del yo, Margarita Saona señala que aunque la mujer es aún lo otro, las mujeres también, cito, hemos aprendido a escribir el yo. Y en América Latina, prosigue, esas escritoras están marcadas de una manera o de otra por la obra de Simone de Beauvoir, que pasa por la autobiografía y los testimonios. Pensemos en Memorias de una joven formal, Una muerte muy dulce, sobre la muerte de su madre, o La ceremonia del adiós, sobre la muerte de su pareja, el filósofo Jean-Paul Sartre. Y para construir esta obra nos invita a reflexionar acerca de qué significa escribir el yo y qué significa escribir el yo para el feminismo, dice Saona, por cuanto, como señaló Josefina Lutmer en su conocido artículo archicitado Las tretas del débil, en la distribución histórica de afectos, funciones y facultades, tocó a la mujer, cito, dolor y pasión contra razón, concreto contra abstracto, adentro contra mundo, reproducción contra producción, fin de cita. ¿Qué significa escribir el yo? ¿Qué significa escribir el yo femenino indagando por el padre? Son las preguntas que suscitan los textos en los que las hijas hablan de sus padres, los cuestionan y los interpelan. Y no hablan desde la transfiguración literaria, la ficcionalización novelística o fílmica, como quiere Campbell y otros críticos,
cada una a su manera se libera justamente de las restricciones que imponen, cito, el pudor y el respeto a las personas reales y sus nombres, fin de cita, que Campbell valora. Otro escritor chileno de la edad de la generación de Donoso, como es Jorge Edwards, amigo de Donoso, y que está vivo aún, en el comentario que escribe sobre Correr el tupido velo, el año 2018, además de señalar que Pilar Donoso no es escritora profesional y que el libro sobre su padre adoptivo es duro, severo y patético, cierro cita, lamenta que Pilar le prestara poca atención a la obra misma del escritor en la biografía, que entra al texto porque solo de manera referencial. Y encuentro la explicación en que la hija, cito, leyó la obra de su padre muy tarde y después de su muerte. Antes estuvo distanciada, bloqueada, abiertamente incómoda. Uno adivina en diversos episodios que el gran rival, el enemigo potencial de las dos mujeres, acá habla de la esposa de Donoso, María Pilar Donoso, ambas, dice, madre e hija, a pesar de todo ese, diríamos, desborde emocional, Edwards valora el libro y lo califica como fascinante para novelistas, para los hombres de letras, artistas de cualquier parte, para todos los que quieran asomarse a los misterios de la creación literaria, cierro cita. En muchos, dice Pilar Donoso, entrega secretos interesantes, sorprendentes de la cocina literaria del padre, nos cuenta cómo diseña cada personaje, cómo concibe las situaciones anecdóticas y el desarrollo de su obra, ¿no? En ningún momento, digo yo, le da valor a la voz de la autora, a su mirada, más allá, claro, de comprender, entre comillas, su queja como hija poco atendida por un padre artista a quien, no lo dice él, lo entiendo yo así, debió facilitarle la vida en lugar de complicársela. Aunque no lo dice, hubiera preferido que Pilar Donoso escribiera sobre José Donoso y su poética, su cocina, sus secretos como escritor. Si Pilar Donoso construye un padre neurótico, ambivalente, tortuoso, Mercedes Gaviria muestra a su padre director a veces, casi siempre, autoritario, obsesivo, manipulador, pero también amoroso y cercano. No hay ficcionalización, máscara alguna en ninguna de las dos representaciones. Se desvela, diríamos, la intimidad. Habla y mira el yo de las hijas. En este sentido, vuelvo a la pregunta de Saona. ¿Se trata de textos femeninos por cuanto en virtud de esta repartición de roles que menciona Luthmer, a la mujer se le asignó su lugar en el ámbito de lo íntimo, lo emocional, el adentro, en tanto que a los hombres les tocó la esfera pública, la razón, lo que equivale a pensar que el escribir el yo, autobiografías, novelas autobiográficas, las mujeres no hacen sino confirmar el rol que se les asignó? Pero aquellos sujetos masculinos que escriben su autobiografía, que los hay, aquellos que publican sus diarios y memorias, suelen ser figuras públicas, que deciden dar a conocer su propia vida, su intimidad, lo que muestra, señala Saona, el carácter contradictorio de la autobiografía como género textual, y es cierto, porque por su naturaleza y contenido se inscribe en el ámbito de lo privado, pero desde el momento en que se imprime y se ofrece a los lectores, pertenece al ámbito público. El autor se autorrepresenta y se convierte en personaje de su propia vida. A diferencia de los hombres que las escriben desde su natural condición de hombres públicos, Saona señala que estudiando autobiografías escritas por mujeres, descubrió que las autoras que las escriben, ya sea autobiografías, memorias o ficciones, basadas en experiencias autobiográficas, se autorizaban,
dando cuenta de su formación como intelectuales y que la forma de mostrar su formación intelectual se expresa mediante lo que Silvia Molloy ha llamado escena de lectura, para referirse a aquellos pasajes en los que la autobiógrafa se presenta como una lectora temprana. Me preguntaba cómo se autorizan, si lo hacen, Mercedes Gaviria y Pilar Donoso para narrar a sus padres, si encontramos la presencia de esa escena de lectura de Molloy. De otro lado, pero en la misma línea de autorización, resulta relevante analizar cómo se autoperciben las autoras, quienes desde su condición femenina estarían limitadas al espacio privado y por tanto no autorizadas a referirse a sus padres, en ambos casos hombres públicos y exitosos. No voy a dar cuenta de José o no, de cómo aparecen, pueden buscar en Wikipedia o cualquier lugar, tanto José Donoso como Gaviria, ¿no? Para que se note, para percibir esta representación en el canónica, ¿no? Absolutamente canónica, en su país, tanto en su país, diría yo, como en Latinoamérica, y quizá en todo el mundo hispano también, ¿no? Me voy a referir a cómo se autoriza Pilar Donoso. Escribe, así es como presenta su libro. Han pasado 10 años de la muerte de mi padre y su sombra aún deambula por todas partes. Al caminar en las calles, al abrir un closet, al subir la escalera, al mirar hacia el horizonte. Una vez este padre me dijo, uno logra ser uno mismo cuando los padres se mueren. ¡Qué mentira! No ha sido así en mi caso. Ahora he tenido que hacerme cargo de su vida mucho más que cuando vivía. Fin de cita. Luego de establecer la manera explícita, debo aclarar que mi padre me designó como su biógrafa, designación que hace pública, entiendo yo, con la finalidad evidente de autorizar la escritura de la intimidad. Sin embargo, la transgrede rápidamente al señalar que en realidad su padre no la designó solo a ella, descubrimiento que hace después de la muerte de su padre. Descubre que también se lo pidió a Esther Edwards, a su sobrina Claudia Donoso, a su amigo el escritor Fernando Sáenz y quizá a muchos otros. Fin de cita. Lo que hace pensar que José Donoso no confiaba demasiado en ella, ¿no? Encomendó tal tarea a muchos sin contarle a unos a otros que se las estaba encomendando. Pilar Donoso no aclara cuándo descubrió que había otros, pero entiendo que después de la muerte de su padre. Sí explica que durante los últimos años de vida, ella y su padre se reunían 3 días a la semana y allí tuvieron la oportunidad de intercambiar recuerdos, ideas estéticas, incluso ideológicas. Nos escuchamos como nunca y como nunca nos encontramos. En estas conversaciones, además de sus diarios, cartas y ensayos, está sustentada esta biografía. Esta explicación, que inscribe la escritura en el género de la biografía autorizada, además por el personaje, equivaldría a la escena de lectura mencionada por Silvia Molloy, pero en este caso no desde el lugar de la escritora, que busca afirmar su condición intelectual, sino porque ha sido autorizada por el padre escritor famoso para desvelar los mundos privados. Sin embargo, líneas abajo, Pilar Donoso vuelve a destruir este pacto armónico cuando precisa que este relato es, de un modo muy personal, una manera de liberarme, de ahuyentar a su fantasma. Y en diversos fragmentos deja muy en claro que la historia que va a contar no es una biografía, como lo has dicho al inicio. Parece decir, no estoy cumpliendo el mandato de mi padre, no quiero ser su biógrafa. O voy a tratar de contar esta historia, que lo dice explícitamente, que es la mía en relación a él, finalmente, sin pretender un análisis literario. Será la visión de una hija, niña, hija, adolescente, hija, mujer, que lo acompañó, lo admiró, lo amó y lo odió. Fin de cita. Y más adelante empezaré esta historia
mi propia historia, con lo cual abandona la idea de la biografía. Primero no es autorizada porque autorizó a otros, pero luego ya es mi propia historia, ¿no? Desde el matrimonio de mis padres. La historia que quiero contar no es, lo dice en otro momento, no es la historia de José Donoso, sino la de una hija, en la búsqueda interminable por saber quiénes fueron sus padres, biológicos o adoptivos. Es la búsqueda de la identificación, del entendimiento. Antes de referirme a la manera como se autoriza Mercedes Gaviria para hablar de su familia, pero específicamente de su padre y de sí misma, desde su relación con él, pero también desde sus propias búsquedas y elecciones, creo importante referirme a algunas de las diferencias señaladas al inicio, que a mi juicio son relevantes para la construcción de la historia. En primer lugar, no sé si es la hora, no puedo ver el chat, me avisan. En primer lugar, Mercedes no se propone contar la vida de su padre como lo hace explícitamente Pilar Donoso, aun cuando en la práctica hemos visto no lo haga de la manera convencional. Pero el hecho de anunciarlo así revela su necesidad de ser autorizada, como hemos visto. ¿Cuál es la situación, el lugar de enunciación de el documental de Mercedes Gaviria? Mercedes Gaviria estudiaba cine en Buenos Aires y filmaba como parte de su curso de dirección una especie de diario en el que consignaba su vida cotidiana. Bien instalada en la ciudad, estudiando, se especializó en sonido, intenta construir allí su vida, en las antípodas de Medellín, su ciudad natal, donde viven sus padres, donde está su casa y su habitación, conservada tal como... Sí. Giovanna, ¿se te Sí. acabó el tiempo? ¿Se me acabó? Si pudieras... ¿Me das un par de minutos? Yo creo que sí, sí. Sin problema. Ok. Vale. Tentada por el padre, que le ofrece participar en el rodaje de su cuarta película, lo cual le implica aprender a dirigir, regresa a Medellín y empieza a filmar como parte de su diario el regreso, que no es solo el de la hija que regresa a casa, sino el de la joven cineasta y sonidista, ya con cierta experiencia y con capacidad para disentir, cuestionar, mirar con nuevos ojos a ese héroe de su infancia, el padre que nunca se cansó de filmarla desde que nació y creó películas caseras. Y eso es lo que hace, para mí, su escena de lectura, aquello que la autoriza a hablar desde el yo del sujeto femenino de su profesión, cineasta, la misma que la de su padre. Y la historia que cuenta en el documental, como El cielo después de llover, creo que no dije el título, busca mostrar que su cine no será como el de su famoso padre, quien trabaja con equipos numerosos, casi superproducciones en términos latinoamericanos, un cine que exacerba la violencia desde un afán realista, casi hiperrealista, donde ficción y realidad se confunden, un cine en el que la realidad se manipula y la manipulación del director es evidente. En suma, una manera de filmar, de concebir el cine, el quehacer cinematográfica con el que la joven directora no comulga. Al contrario, cuestiona, quiere hacer películas chicas, con un equipo de 2 personas, un camarógrafo, un sonidista, en contraste con el de su padre, arduo y difícil, en escenarios naturales expuestos a la lluvia, al mal tiempo, a los curiosos. Su voz en off, fruto de la observación de la mirada, comparte con los espectadores sus reflexiones sobre su ambivalencia. Frente al padre, sus recuerdos del pasado, el lugar silente de la madre, el rechazo del hermano al mundo monopolizado por el padre. Las niñas con sus padres que hemos visto en la diapositiva que hemos estado viendo mientras hablaba, ilustran, pienso, la presencia determinante del padre. Desde la escritura y el trabajo visual recuperan esas memorias privadas, familiares y transitan hacia la construcción de su propia identidad y vocación, de un yo íntimo que escribe, habla y mira al otro y se instala en el ámbito de lo público asignado antes y desde los inicios a los padres.
No sorprende por ello, y acá termino, que Víctor Gaviria haya confesado, cuando lo interrogaron sobre el film de su hija, después de verlo, haber declarado, cito, para mí es duro verlo, es como un retrato de mi locura haciendo cine. Algo similar habría dicho Donoso de haber estado vivo cuando su hija Pilar publicó esta biografía. Muchas gracias, perdón por haberme pasado el tiempo. Muchas gracias, Voy a Giovanna. dejar. Muy interesante la comparación, el trabajo entre el texto escrito y el texto visual. Y ahora procedemos con nuestra última participante en el panel, Mariana Rodríguez. Es magíster en Historia de Arte y Curaduría por la Pontificia Universidad Católica de Perú, con una tesis sobre la serie matérica Paisaje Infinito de la Costa del Perú, 1958-1977, de Jorge Eduardo Yeltsin. Sus intereses de investigación abordan el campo del arte moderno y contemporáneo peruano y latinoamericano. Desde allí ha trabajado la obra de diversos artistas, especialmente de Jorge Eduardo Yeltsin, Manuel Pic y Pilar Yugui, en torno a los conflictos de identidad y de género, así como sus relaciones con la identidad cultural. Ha publicado artículos en diversas revistas académicas, así como editado publicaciones en torno a los estudios literarios e interdisciplinarios. Actualmente es investigadora en la Casa de la Literatura Peruana, Ministerio de Educación del Perú, y profesora asistente de la PUCP, y prepara una edición crítica y de archivo sobre la narrativa de Yugui junto a Giovanna Pollarolo. Es asimismo coordinadora del proyecto internacional de investigación El Rostro Infinito de Jorge Eduardo Yeltsin, junto con Carlos Castro Sahami. Y el trabajo que Mariana nos va a presentar hoy se llama Entre una nieta y su abuelo, ausencia y memoria familiar en el documental Allende, mi abuelo Allende, de Marcia Tambuti. Adelante, Mariana. Muchas gracias, Omar, por la presentación y también gracias a Giovanna, Sol, Diana y a todos los que han hecho posible también que estemos compartiendo estos días sobre las narrativas y poéticas del yo. Bueno, antes que nada quisiera aclarar porque creé expectativa con el programa en que iba a analizar 2 documentales, pero por una cuestión de tiempo en realidad solo voy a abordar el documental de Marcia Tambuti que se titula Allende, mi abuelo Allende, y el que me queda pendiente y que espero lograr analizar para la publicación es Carta una sombra de Daniela Abad Lombana, ¿no? Igual si no podríamos comentar ello en la discusión. Bien, comienzo mi presentación. En 1973, el presidente Salvador Allende se suicida en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile, producto del golpe militar del general Augusto Pinochet. Se constituyó como un suceso traumático en la vida de la familia Allende Bussi. De allí parte la historia de Allende, mi abuelo Allende, estrenada en el 2015, de la chilena Marcia Tambuti Allende, nieta de Salvador Allende. Este largometraje narra la compleja relación de su familia con la figura del expresidente dentro del núcleo familiar. Recuerdos imprecisos, silencios y resistencias es lo que la documentalista tiene que enfrentar para recuperar la imagen, no del perfil político y activista de Salvador Allende, sino la de su propio abuelo, el Chicho. En ese sentido, la directora del documental asume el rol que tiene como nieta para abordar su historia familiar, tomando como punto de partida un trágico acontecimiento, la muerte de su abuelo. Desde esta posición genealógica se propone indagar en la memoria familiar para recuperar la figura de un personaje importante en su vida, que paradójicamente nunca llegó a conocer. En el presente trabajo, propongo abordar la posición de Tambuti frente al intento de construir una narrativa de su abuelo, una figura fantasmática que ha definido su propia subjetividad desde la memoria familiar. En dicho intento, su investigación a través de los archivos familiares y de allegados utilizará el álbum de familia para articular su propia narrativa y darse un lugar dentro de su historia en la familia a través de la recomposición afectiva de la figura de Allende. Primera parte.
una nieta en busca de su abuela. De manera un tanto contradictoria, la ausencia de una persona que llegó a ocupar un lugar tan importante en nuestra vida puede trascender las barreras de la muerte a través de la consolidación de su recuerdo. Son las imágenes de este personaje las que ayudan en gran medida a fortalecer dicha presencia en ausencia. Este es el caso del expresidente chileno Salvador Allende Gossens, quien, después del periodo de dictadura de Pinochet, empezó a recobrar el lugar que le fue arrebatado el 11 de septiembre del 73 con el bombardeo al Palacio de la Moneda. Al momento del tanquetazo, según nos narra el documental, la residencia presidencial fue también bombardeada, iniciando de esa manera un periodo de terrible violencia contra la familia Allende. Las pertenencias fueron sacadas de la residencia y confiscadas por orden de la Junta. Y la familia Allende se vio repentinamente disgregada por el mundo y sin opción de retornar a su país, al menos no hasta la década de 1990. Al momento de estos acontecimientos, Marcia Tambuti, nieta de Allende, hija de Isabel Allende Bussi, tenía tan solo 2 años, o quizás un poco menos, y tras el golpe de Estado fue llevada a México junto con su familia, en donde permaneció hasta el año 2008, tiempo en que decidió volver a Santiago y empezar con el trabajo de este documental. Según revela su investigación, la figura de su abuelo se había convertido en un mito para el mundo entero desde los acontecimientos de 1973. Como personaje público representaba la imagen de un mundo nuevo que se pasmó ante el violento gesto de las fuerzas de derecha con el ascenso de Pinochet. Era amado y recordado por miles, por su carisma, por su persistencia en las campañas electorales hasta que logró la presidencia después de 3 fracasos y 30 años. Sin embargo, aunque su abuelo existía para el mundo entero, poco o nada sabía ella en la intimidad familiar, debido a que después del trauma del 73, la familia había decidido no hablar más de lo acontecido ni de las circunstancias de su muerte. Así, no solo Marcia, sino toda una generación de Allendes creció ante el silencio de una figura que era celebrada en la vida pública, pero que había sido silenciada en la privacidad del recuerdo familiar. La forma en que un acontecimiento traumático es abordada por los miembros de una familia es siempre muy distinta en cada caso. Como podemos ver, la muerte del abuelo, esto es, la caída de una figura angular en este caso, propició una estela de silencio entre la familia Allende. Un silencio que pretendía borrar el trauma de su desaparición. Algunos miembros de la familia acataron dicho edicto. Sin embargo, para las generaciones posteriores, los vacíos en la historia familiar resultan incómodos y ello los lleva a indagar sobre las piezas faltantes en el rompecabezas de su propia historia. Es a esta falta de verdad lo que motiva a Marcia Tambuti, verdad porque es lo que ella dice en el documental, lo que motiva a Marcia Tambuti a volver a Santiago tras 35 años para conversar con personas que conocieron de cerca a su abuelo y plantear una serie de preguntas pendientes que resultarán incómodas para la familia. Esas resistencias están marcadas desde el inicio cuando su abuela Hortensia Bussi le increpa. ¿Cuándo vas a dar término a tu larga entrevista? Cuando su madre Isabel le cuenta, con mi mamá no hablábamos mucho de eso, era un tema tabú entre nosotros. O su tía Carmen le reclama que está esperando angustiarse con sus preguntas en un intento de aplazar las entrevistas. Concluye entonces Marcia. Lo más difícil son ustedes, que cuando empiezo a preguntar se ponen como arañas. Tambuti afirma entonces su propia voz ante las respuestas elusivas de su familia en las entrevistas. A mi abuelo Allende lo conocí por afiches. Su cara estaba en las casas de quienes, como nosotros, sufrían el destierro. México nos acogió generosamente por 17 años y es mi segundo hogar. Para mí, él era una imagen fija. Nunca oí a nadie criticarle, ni siquiera podía imaginarle de cuerpo entero. Aunque mi familia se dedicó a difundir por el mundo la violación de los derechos humanos en Chile y el legado de mi abuelo, lo paradójico es que en nuestra intimidad no hablaban de él. Es ante las resistencias que el documental se enfoca desde la voz de Marcia Tambuti en recuperar los vacíos, atajando las elipsis a través de la búsqueda y la confrontación de imágenes de archivo que estaban consolidadas en las fotografías familiares.
archivos custodiados por su propia familia, guardados en silencio por cada uno de ellos, sin enseñárselos el uno al otro. El material fotográfico que quedó después del asalto del 11 de septiembre a la casa familiar parece haberse replegado. Es tarea de Marcia desenterrar el pasado allí alojado, pues ese tiempo encapsulado en las fotografías contiene una verdad que ella busca. Al respecto, una escena es crucial. La primera es la conversación entre Marcia y Maya, su prima, hija de Tati, la única mujer que vemos en esta fotografía. Tati era la hija revolucionaria de Allende, exiliada en Cuba tras el golpe de Estado. Marcia, la prima, le muestra que tiene un gran archivo fotográfico cuya procedencia desconoce por haber estado muy niña cuando se lo entregaron. Nadie en su familia, según cree, ha visto las fotografías antes. Marcia le pregunta si hubiera sido muy distinta si su abuelo estuviera vivo, mirando una foto dedicada. Pero Maya no sabe qué responder y sentencia, no sé, como que los abuelos no crían, así que da igual. La historia vira luego hacia la voz de Marcia, en donde ella misma trata de retomar el hilo y nos devuelve hacia su primer retorno a Chile con 8 años. El documental enfoca una foto de ella pequeña en la puerta del Palacio de la Moneda y hace un acercamiento hacia su rostro. Luego relata muestro el acercamiento. Luego relata cómo los amigos de sus padres y algunos familiares la llevaron a conocer la casa de Guardia Vieja, residencia familiar por años, o la casa de Algarrobo frente al mar, mientras le señalaban objetos y acciones de su abuelo en dichos lugares. Al volver a México le preguntó a su madre Isabel qué había sentido ella el día del golpe sin obtener respuestas. Partiendo de allí, el documental retoma sus inquietudes infantiles, preguntas serias que han madurado con su edad también. Es por ello que esta secuencia fotográfica muestra el paso de la documentalista ya adulta de vuelta en el punto de la herida traumática, demostrando así una toma de conciencia, como diría Leonora. La segunda secuencia es la conversación que entabla con Isabel, su madre, en donde le confiesa que ella misma no conoció a su abuelo y tampoco preguntó por él en su infancia. Isabel le dice que ante tanta actividad política, su padre no tuvo tiempo de hacer nunca una renovación de su propia familia y así creció sin que ello le hiciera falta. Como vemos, el silencio se ha instalado no solo desde la muerte de Allende, sino también desde antes transgeneracionalmente. Así ocurre el primer tercio del documental, en donde se devela el esfuerzo de Marcia por encontrar respuestas a sus preguntas. El segundo momento la conducirá a recurrir a amigos de la familia que fueron cercanos al Chicho y a Tencha, sus abuelos, y a establecer una narrativa familiar. Segunda parte. Más allá de Marcia y el Chicho. Marcia Tambuti decidió volver a Chile en el año 2008 porque sentía la necesidad de enfrentar un pasado que no solo desconocía, sino que además le había sido negado. La realización de Allende, mi abuelo Allende, le tomó casi 7 años, debido a que tuvo que buscar en los ingentes archivos de amigos y familiares que creía inexistentes, así como también enfrentar durante ese lapso sucesos familiares muy dolorosos, como la exhumación del cadáver de su abuelo, que confirmó además que Allende no había sido asesinado, sino se había suicidado. Marcia opera en diferentes medidas. Es entrevistadora, revisora de archivo, investigadora, etc. A lo largo del documental, su familia es el principal objetivo, pues ella muestra la necesidad de romper el silencio en torno al abuelo. La entrevista con la abuela es fundamental para entender la dimensión de la pérdida familiar. Al morir su abuelo, no solo desapareció ese ser querido, sino también se fumaron los objetos familiares vinculados a su figura, entre ellos los álbumes. Carmen, a quien vemos en pantalla, la tía de Marcia, le revela la importancia de esos objetos mientras observan fotos de las campañas públicas de Allende, y le dice, cito, ese fue el gran dolor de la Tencha. Para ella fue muy triste perderlos, toda una vida, el recuerdo de una vida. Fin de cita. Con la desaparición de los álbumes, simbólicamente también desaparece la memoria familiar. No hay nada que ver ni nada que contar. Es a través de esta revelación de Carmen que Marcia empieza a comprender las razones del silencio. Y da paso a su voz en off y dice lo siguiente.
Recién iniciada la democracia en Chile, mi abuela pidió ayuda en la televisión para recuperar los álbumes familiares perdidos con el golpe de Estado. Le dolía no tener nada personal del Chicho que dejarles a los nietos. Me sorprendió. Entre nosotros no habíamos tocado el tema. Deseaba encontrar los álbumes y devolvérselos. Todavía deben estar en manos de quienes entraron a saquear la casa presidencial de Tomás Moro. Es también desde ahí que se redirecciona la investigación de Marcia Tambuti. Si bien la primera mitad del largometraje ella está enfocada en explorar libremente los archivos, hacia la segunda parte se presenta un objetivo más claro: recomponer el álbum de familia para devolver las dimensiones perdidas de su abuelo. Para ello, reunirá copias de negativos, fotos prestadas de archivos de las familias Puccio y Santa Cruz y descubrirá decenas de fotos que para ella eran inéditas. Al llevar a cabo el proyecto fotográfico, Marcia empieza a recomponer su propia historia familiar y su lugar dentro de ella. No es a Salvador Allende a quien mira a través de esas fotografías, sino al Chicho, como afectuosamente le llamaban en casa. El ejercicio de búsqueda archivística es, en paralelo, la articulación de su propia subjetividad, y es en esa medida que el documental nos muestra la historia como si pasáramos las páginas de un álbum. En lo que vemos, lo que nos mira, George Didi Huberman reflexiona sobre el acto de ver y de observar. Sobre el primero, y en alusión al Ulises de Joyce, dice algo importante que puede trasladarse al mismo acto de exploración visual de Tambuti frente a los archivos fotográficos. Dice Didi Huberman: este texto admirable propone otra enseñanza. Debemos cerrar los ojos para ver cuando el acto de ver nos remite, nos abre un vacío que nos mira, nos concierne y en un sentido nos constituye. Fin de cita. Indefectiblemente, el acto de ver las fotografías del abuelo desconocido supone un vacío, la ausencia del mismo abuelo, pero esa ausencia le devuelve la mirada a su propio interior y la interpela. Es esa misma mirada la que la directora comparte con sus espectadores cuando la cámara se detiene en cada fotografía, dándole un valor propio a través de la música o el silencio. El hecho de que además sean todas las fotos en blanco y negro insiste también en darle una mirada al pasado. Tambuti asume en su exploración que el duelo silencioso no es el lugar para reconstruirse dentro de la familia. Por el contrario, el olvido no es terapéutico, sino sigue abriendo el vacío, la herida que constituye a su familia y que en gran medida abre una posibilidad que normalmente está cerrada, como en sus palabras, en su propia familia. Con ello se refiere a la cadena de suicidios que desencadenó el propio suicidio de Allende y el consecutivo destierro de toda la familia al exterior. Marcia intenta superar la miopía familiar, así la llama, que ha obcecado la mirada de generaciones anteriores, empezando por su abuela, quien afirma que no ve más de lejos, léase también que ya no puede ver al pasado. Por eso, en un gesto contrario, Marcia observa las fotografías muy de cerca. Tengo 5 minutos, perfecto, ok. Marcia observa las fotografías muy de cerca, inclusive utiliza una lupa, como podemos ver aquí. Solo así sabe que se empieza a recobrar la historia, mirando de cerca. La imagen del abuelo entonces la convoca hacia algo mayor. Y esto me lleva a la tercera y última parte. Aura y fotografía, el álbum de familia. La imagen pública de Allende le resulta favorable a Marcia para reunir un buen número de fotografías, por lo que decide que contar su historia familiar debe hacerse a través de un álbum fotográfico, como los álbumes de familia que perdieron con el golpe de Estado. El álbum supone en su organicidad que quien lo compone le dé un orden y establezca una historia considerando secuencias, etapas, referencias, entre otros. En este corpus que Marcia ha ido reuniendo, la imagen del abuelo se presenta en el documental de manera insistente. Esta es la foto que reaparece. Siguiendo a Walter Benjamin, la imagen de Allende que interpela con la mirada puede leerse como una imagen aurática. Con ello quiero decir que ante su aparición en el documental, cito de Benjamin, despliega más allá de su propia visibilidad lo que debemos denominar imágenes, sus imágenes en constelaciones o en nubes que se nos imponen como otras tantas figuras asociadas que surgen, se acercan y se alejan para poetizar, labrar,
abrir tanto su aspecto como su significación, para hacer de él una obra de lo inconsciente. Y esta memoria, desde luego, será el tiempo lineal, lo que la visualidad aurática es a la visibilidad objetiva. Vale decir que en ella todos los tiempos serán trenzados, puestos en juego y desbaratados, contradichos y sobredimensionados. Fin de cita. Detengámonos un momento a analizar esta definición a través de la imagen que vemos en pantalla de Allende. El elemento original, el mismo Allende, desaparece con su muerte. Sin embargo, deja a través de la reproducción de su imagen en las fotografías una constelación de significados que, reunidas, darían los indicios para una recuperación de su propia historia. En ese sentido, la imagen original no podrá recobrarse, en la medida en que Allende no puede regresar de la muerte, pero sus reproducciones cumplen con sentar el hilo de su propia historia familiar. Marcia, en una operación que, según ha investigado Armando Silva, es de larga tradición femenina, se entrega a dicha tarea a través de la creación de un álbum de familia. Silva recuerda que cuando apareció la fotografía en el siglo XIX fue considerada casi como una máquina de la verdad por su capacidad de reproducción de la realidad. Asimismo, cuando alcanzó popularidad se la vinculó con el pasado, a lo que, cito de Silva, ya no existía luego de ser fotografiado, sino como pura imagen, los muertos. En ese mismo sentido, Silva dice que el hacer de la foto no solo es el eslabón presente del ser querido, sino su real reemplazo, el muerto imaginado en el presente. Como puede verse, la imagen dentro del álbum de familia se alinea a una estructura, coge una lógica argumental, pues articula la memoria de quienes representa. De esa manera se constituyen las imágenes fundacionales de la familia a la que reproduce. El álbum de familia no solo da sentido a la historia, sino también se encarga de la pervivencia de sus individuos a través del tiempo. No solo recupera el pasado, sino que lo proyecta hacia el futuro, ya que está pensado para las generaciones venideras, transmitiendo una ruta afectiva, en palabras de Silva. En gran medida, ya que la sensibilidad y los afectos fueron asociados a las mujeres desde el siglo XVIII, el álbum de familia nace como un quehacer femenino. Lejos de restarle importancia como un mero pasatiempo, Silva afirma que esta labor conllevaba responsabilidades estéticas, pues suponía el ocuparse de la memoria de la familia a través de organizar y guardar las fotos que se van coleccionando, como podemos ver en estas imágenes. A Marcia Tambutti haciendo el álbum. A ello le agregaría en este caso en particular que el álbum supone también una responsabilidad ética, ya que se ocupa de la transmisión de valores de una generación a otra. Con esto termino. Así pues, en el documental, Marcia Tambutti se sitúa en dicho lugar para ejecutar la arqueología de su propia familia, recuperando la imagen de su abuelo. Al encontrar un conjunto de fotos que remiten a un Salvador Allende más cercano, tomando la siesta, dándole un beso a una de sus hijas, en la playa con gorra de capitán, con gorro de cumpleaños en fiestas infantiles o cargando a sus nietos, entre otras fotos, y mostrándoselas a la generación anterior, suscita aquellos momentos de rememoración familiar que su madre decía no haber tenido cuando era pequeña. Descubre entonces que el abuelo iba todos los días a la casa de Guardia Vieja a almorzar, también que consultaba a las mujeres de la familia para tomar decisiones, así como también logra acceder a la relación de sus abuelos, las dificultades de tener un esposo tan espectacular en la vida pública, o las relaciones extramatrimoniales de Allende en Cañaveral. A decir de Leonor Arfuch, este ejercicio de rememoración estaría atravesado por la voluntad de saber del pasado que se manifiesta desde la infancia. Cito, infancia y memoria parecen enlazarse en una relación particular en donde la imagen evocada se plasma en el presente de la enunciación, trayendo consigo una carga afectiva que lo transfigura. Fin de cita. El hacer de Marcia, a través del álbum de familia, subsana así los eslabones rotos de los recuerdos familiares que quedarán asentados finalmente en las páginas del álbum que compone, nos muestra a través del film y que escribe con lápiz blanco como lo hiciera su abuela antes de caer en el silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Excelentes ponencias de nuestras
tres autoras, y ahora invito a los que quedamos acá a hacer preguntas, y les recuerdo que deben levantar la mano virtual o escribir sus preguntas en el chat. ¿Hay un comentario o alguna pregunta? Bueno, yo tengo una para Argelia. La verdad es una pregunta que va un poquito para todas. Específicamente con la cuestión del cine. Bueno, primero, me encanta que hayan trabajado con el documental. Yo nunca he trabajado con el documental. Me da un poco de miedo acercarme al documental, la verdad. Y bueno, me interesa mucho de tu parte, Argelia. En las pequeñas mostraste algunas imágenes, algunos fotogramas de la película. Sobre todo fue muy sugestiva esa imagen con el plano por encima del hombro, que además tenía, creo que casualmente, no sé si fue adrede, los subtítulos, en donde se entiende, es un subtítulo que aparece en primera persona, en inglés, claro, pero me imagino que el audio es la muchacha hablando, yo pienso esto, me pasa esto, o sea, hablando en primera persona. ¿Qué otras técnicas utilizan estas dos cineastas para incorporar el discurso del yo, es decir, ese discurso de autoficción cinematográfico en sus películas? ¿Me entiendes? O sea, ellos se muestran de frente, hay algún, es decir, cómo manipulan la imagen para incorporarse a la pantalla. Bueno, primero, sí hay esta narración en primera persona en las dos películas, en las dos, mi padre, yo, mi abuelo, y la primera parte de Tote Abuelo es la vida de ella a través del carro y esa trayectoria conduciendo hacia ver el abuelo. La manera en que se integra, por ejemplo, es en forma de entrevista, en forma Marán de la performance, porque finalmente ella se introduce en el texto también, siempre las vemos interactuando con el abuelo, interactuando con el padre, interrogando, no como en la película, el documental, perdón, de Sol, que nunca vemos a la cineasta, aquí sí las vemos, y las vemos entrevistando a todo mundo. Las vemos reflejadas también haciendo la performance poniéndose como actuando, sobre todo Marán, hace una cuestión de actuación, de reenactment en algunas partes y reflejándose. La manera en que pone la cámara Marán muchas veces es el reflejo en el espejo, reflejo cuando ella está tomando al padre a través del espejo y de la cámara. Entonces ella utiliza ese juego de reflejo entre el padre y ella, el padre y ella. Esa es una de las estrategias que usan cinematográficamente. El trabajo de Sojov es más sencillo porque es ella con el abuelo y los dos nos enseñan cómo están tejiendo. Entonces es ella siempre con el abuelo, en un plano two shot con él, siempre con él, hablando con él. Es esta conversación íntima entre los dos. Y aparece su cara, es decir, están los dos, o sea, la cámara está de frente, Sí, y aparecen las dos. Sí. Aparecen los dos conversando. De hecho, la película está llena de estos dos planos. Si es más, te muestro. La película está llena, el documental, perdón, de estos planos. De ella en diferentes momentos con él tejiendo. Entonces, siempre ella con él tejiendo. Es ella con él tejiendo en diferentes planos. Al principio no la vemos en la película, pero después, ya cuando llega con el abuelo, va a ser esta la constante en diferentes lugares de la casa, pero ella tejiendo con él. Y es interesante porque al principio ella no se muestra hasta que llega con el abuelo. Y eso me pareció un poco revelador. Y, por ejemplo, con la madre, aquí que he hablado con la madre, las vemos a las dos, pero las vemos de espalda porque la madre no quiere integrarse al texto. Ella no quiere saber nada por el trauma que vivió de infancia en la casa paterna. Pero aquí, por ejemplo, con la madre utiliza la estrategia opuesta y siempre ellos
ellas de espalda, y con el abuelo es siempre ella de frente. Interesante. Ujú. Sí. María Soledad. Sí, justamente para seguir con la misma pregunta, o en el sentido similar, por la diferencia con mi documental para Argelia, ¿te parece que hay una cierta intencionalidad de la directora de mostrarse, de incorporarse? Por ejemplo, en el documental mío había una intención de no incorporarse. ¿Cuál es la finalidad de meterse con el abuelo en particular a partir de ese momento y no antes? Bueno, estamos hablando que ella menciona que ella se ha alejado del abuelo, que por muchos años ella no tuvo contacto con el abuelo. Entonces, en este documental, al estar con él, al estar siempre al lado de él, es esa forma de aquí me estoy acercando con el abuelo. Y me estoy acercando con el abuelo, se muestra tejiendo, los dos están tejiendo y los dos, si recuerdan las pláticas, yo no sé, las mejores pláticas que yo he tenido con mi madre es cocinando, ¿no? Las mejores pláticas que ella puede conversar con su abuelo es tejiendo, los dos juntos, y esto los une, porque los dos están tejiendo esas historias familiares, están desenredando también esas historias familiares, y para ella es importante mostrarnos que ella está haciendo ese acto de rescate y ese acto de catártico de estar con el abuelo que no lo veía en años. Entonces, es a propósito que siempre la vemos a ella con el abuelo tejiendo. Y en el plano, solamente aparecen ellos dos en esos planos. Entonces Perfecto, sí, gracias. es intencional. Intencional, muy intencional, gracias. Y yo quería hacer una pregunta similar a Mariana. Bueno, que también es una pregunta en cierto sentido para Giovanna, porque en las dos películas que ustedes trabajan, es una es una biografía en donde el sujeto está escrito porque está relacionado con el sujeto de quien están haciendo la biografía. No sé si me entiendes. O sea, no es como, por ejemplo, en el caso de mi película, en donde el sujeto es el elemento, la dimensión autobiográfica es de la propia directora. Aquí, por ejemplo, en el de Mariana, igual, ¿no? La pregunta es parecida, es decir, el sujeto es el abuelo. ¿Cómo se incorpora ella desde el discurso de yo, más allá de las tomas que mostraste en esos fotogramas en donde está con la hermana, está como una tercera persona, ¿no? Si hay de alguna manera una conexión con el texto escrito, ¿no? Se parece, ella se fija en la cámara, le habla a la cámara, es decir, cómo se incorpora. Ella está en su propio discurso cinematográfico. Bueno, en realidad todo el documental está planteado a partir de esta observación del álbum familiar, ¿no? Entonces, como dije, en la primera mitad no vemos todavía el álbum, sino solamente vemos las fotos, y está la voz en off de Marcia, que va contando su proceso de exploración y las preguntas que le van surgiendo, también comentando, en realidad, no de una manera fastidiosa, ¿no? Sino con mucho humor, cómo es que la familia se resiste a hablar. Entonces, su forma un poco también de acceder a la información es haciendo bromas, ¿no? Le dice, si me tienes escondidas las cosas, ¿no? Siempre tratando de guiarlos al humor. Pero propiamente no hay digamos, no hay una toma frontal en donde Marcia esté dando un testimonio, ¿no? Es decir, ya hay una historia construida que ella ha articulado para producir el documental. Y yo creo que precisamente esa evasión o ilusión, en todo caso, de su propia voz directamente, porque la vemos conversando con la madre, la cámara está como escondida, grabándolas ahí en el jardín, ¿no? Y nunca hay una mirada directa. Es parte también del silencio que atraviesa toda esta tradición en la familia de no hablar las cosas, o de que hablar las cosas es muy difícil, ¿no? Entonces, el evadir la mirada es parte también de su propia, digamos, de estos actos aprendidos de generación en generación. Por eso me parece que la documentalista construye la historia, y es a partir de esa construcción
que ella habla, le es más fácil acercarse al público y contar ya una historia, ¿no? Propiamente. Gracias, Mariana. Y Eh, Giovanna, ¿querías comentar sí, algo? no, Dale. solamente quería comentar, como había señalado, en el caso de, quería empezar diciendo que mañana vamos a, bueno, ahora está ya la película a su disposición, ¿no? Como El cielo después de llover, entonces mañana vamos a conversar con los 3 o 4 cineastas que hemos invitado a una mesa y si tienen oportunidad de ver la película sobre la que yo me he ocupado, van a notar lo interesante que es el lugar, que refiere sobre tu pregunta, Omar, el lugar de la directora, ¿no? La directora es como una escritora en esta película. Es, como decían algunos teóricos del cine de los años 20, ¿no? En la cámara, escribo con la cámara, ¿no? Ella narra, nunca la vemos excepto a través de las viejas tomas, viejas películas que filmó su padre y que constituyen el archivo de la familia. Cuando ella es niña y sí se deja filmar, pero cuando ella filma a su padre, ella no se filma a sí misma en ningún momento. Es su voz, por eso es que yo la entiendo como una narradora, ¿no? Desde el lugar del narrador y de la mirada de la cámara, que es la suya, siempre. No se, nunca cambia el punto de vista en este documental. Es casi como, bueno, yo no he visto la película, pero según lo que describe, es casi como un testimonio más bien, ¿no? Entonces, No, está, es una construcción es su reflexión sobre qué ve, ¿no? Sobre cómo filma su padre, qué espera ella de su vida, cómo ve su infancia a partir de los recuerdos producidos o que surgen a partir de las imágenes que ella misma va poniendo de de las viejas películas caseras que el padre ha hecho, ¿no? Y es una mirada, yo diría que es una deconstrucción del padre, más que un testimonio personal, ¿no? Ujú. Creo que es muy parece interesante eso, como una, casi como una crónica, ¿no? Del trabajo del padre, ¿no? que va alternando con, sí, 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 con sus reflexiones. Con su propia Sí. reflexión. Ujú. Y yo, si me permites, Omar, solo quería agregar un comentario porque, digamos, hablando estrictamente de los recientes documentales en el canon colombiano, así como está como El cielo después de llover de Mercedes Gaviria, del que Giovanna se ha ocupado, también estaba el otro documental que iba a trabajar, ¿no? Que se llama Carta una sombra de Daniela Abad, que es la hija del escritor Héctor Abad Faciolince, ¿no? Y en Carta una sombra, Daniela Abad aborda también fuera de cámara, y es más bien su padre Héctor el que narra la historia con el abuelo, ¿no? Y ya más recientemente, si no me equivoco, en el 2018 se estrenó The Smiling Lombana, que es la historia del abuelo materno de Daniel Abad, que fue también completamente borrado de la historia familiar porque tuvo una relación con el narcotráfico, ¿no? Entonces, digamos que es interesante ver cómo surgen estas narrativas en donde las nietas están reevaluando su posición transgeneracionalmente, ¿no? Y utilizan el documental, precisamente como dijo Giovanna, para escribir, o sea, es la cámara la que escribe, en el caso de Mercedes Gaviria y en el segundo documental propiamente de Daniel Abad. Y en otros habría que ver también, ampliarlo más, ¿no? Y ver también qué es lo que pasa en otras producciones latinoamericanas. Pero en el caso de Tote Abuelo, que analizaba Argelia, y en el caso de Allende, mi abuelo Allende, que analicé yo, aquí sí las documentalistas participan directamente, ¿no? O sea, hay una mediación. Entonces son interesantes esas diversas formas de poner el yo, ¿no? Para contar la historia, creo. Además que me pareció interesante la, la, Incluso la, la cuestión del álbum, ¿no? De la fotografía
en el caso de las películas que trabajaste tú, Mariana, y en el caso de comentas Argelia, como algo novedoso. Es decir, la fotografía en el documental una herramienta muy común, ¿no? Para recuperar el pasado, pero pareciera que en el caso de las documentalistas con las que tú trabajas, Argelia, es esa visión subjetiva personal que no se había, que es lo novedoso, ¿no? Si Sí, entendí bien. exacto. Bueno, a mí me llama la cuestión del archivo personal, estas películas caseras, las fotografías caseras, que en el cine documental, que lo hacen las mujeres en el cine indígena, lo han hecho un poco, pero no se había presentado esto, de mostrar ese archivo personal, ese archivo de la comunidad, casi no se ha mostrado, porque las fotos personales o los videos caseros se muestran muchas veces para, como B-roll, ¿no? Para imágenes, para ilustrar, pero aquí las imágenes son para formar y construir estas historias. Y es el uso de este documental personal que están utilizando las cineastas indígenas, es el archivo. Y yo leía para este trabajo, estas películas son un archivo de la comunidad en conjunto, pero individualmente son un archivo de estas tradiciones del pueblo, estas tradiciones orales, estas historias, microhistorias de racismo que nos hablan de una sociedad de problemas más complejos que no podemos escuchar en las historias oficiales, pero que sí estamos escuchando aquí. Entonces, este archivo, la idea del archivo se expande, ¿no? Estas películas funcionan como ese otro archivo de historias políticas, culturales, de preservación de cuestiones prácticas corporales, etcétera. Porque en el documental de Tío Jim, ellos están escribiendo también, a la vez que los estamos viendo, ellos están decidiendo qué tomas van a hacer, qué va a entrar en el documental. La Marán con su familia, con su madre, con sus hermanos, y al mismo tiempo estamos viendo que ellos están escribiendo una canción. El padre dejó de escribir, el padre dejó de cantar, y a propósito de este documental, entonces la familia está decidiendo cómo la canción que se va a componer para este documental. La madre tiene en la sala una pizarra y están decidiendo las tomas, lo que entra, lo que se tiene que enfatizar. Entonces es esta construcción del archivo personal para hacerlo un archivo más comunitario. Gracias, Argelia. Aquí tengo algunos otros comentarios, pero hay una pregunta de Adonai. Bueno, primero las felicita, que muy interesante esta conversación y todas las ponencias. Y su pregunta, ¿es la catarsis uno de los principales objetivos de estos documentales biográficos, autobiográficos? Y no está dirigida a nadie, a ninguna de ustedes en especial, así que cualquiera de las tres que se sienta. Yo quisiera, Omar, referirme a que no he tenido tiempo para hacerlo. No es el documental, sino el libro de la autobiografía, pero yo trato a la novela, al libro y a las películas como textos narrativos, ¿no? Entonces, siento que puedo, que más allá de las diferencias de lenguaje y expresivas, en fin, sí hay analogías y que pueden expresar mal que bien lo que quiere cada autor expresar, ¿no? Entonces, en el caso de la novela, del libro, no sé cómo llamarlo, el relato de Pilar Donoso, la pregunta que hace Adonai me parece interesante porque ocurrió que a los 2 años o 3 de escribir este libro, Pilar Donoso se suicidó. Y eso a mí me parece brutal, ¿no? O sea, cuando yo leí este libro antes de que ella se suicidara, yo pensé, esta persona, ¿cómo puede vivir? ¿No? Y fue una intuición, al poco tiempo se suicidó. No sé si se suicidó por haber publicado el libro, pero algo tendrá que ver. Entonces, tan catarsis no fue. Quizá al contrario, no, esta escritura quiebra o nos puede hacer dudar
de esta idea que tenemos de la escritura o de la creación en general como catarsis, ¿no? Ya dudo, pero es una pregunta interesante como para discutir, ¿no? Yo creo que no, es catarsis, pero En el caso de sí. del libro, sí, del relato. En el Ujú. caso de Tote y de Tío Jim, yo creo que sí, es un poco catártico porque las confronta con esas fantasmas que tenían, y además las dos, partimos de que las dos están fuera de su comunidad, ¿no? Las dos están haciendo una vida fuera de su comunidad, y el hacer el documental para el padre o con el abuelo, regresan a la comunidad, regresan a sus raíces, se empiezan a cuestionar en el caso de Soho, ¿por qué ella no habla, por qué su mamá ya no habla tzotzil? ¿De dónde viene esta idea? Entonces ella empieza a explorar de dónde me vienen estas ideas. Entonces al final ella regresa y sí, la forma de amar es una forma de amar que tenemos en tzotzil, no es como los de la gente de la ciudad, que se muestran con afecto, que se muestran con un beso. Aquí la forma de amar es cuidarnos. Y cuenta una anécdota de cuando su abuela se estaba muriendo, les pidió a los hijos que le buscaran una mujer en un acto muy, si quieren, muy patriarcal, otra mujer al abuelo. Entonces la abuela todavía no se moría cuando el abuelo ya tenía otra esposa. Y hay toda una reflexión sobre esto, pero ella entiende que fue una forma de la abuela de querer y de proveer para el abuelo, ¿no? Y también cuestiona la cuestión patriarcal ahí, machista que hay, pero gracias a eso ya vuelve a regresar y a trabajar con la comunidad, y gracias también al documental que hace con su padre Marán, vuelve a recorrer ese pensamiento, esa ideología comunitaria o comunal que fue desarrollando, es importante para su comunidad. Entonces, en este sentido, estos dos sí puedo decir que son catárticos. Sí, bueno, por mi parte, el documental también aborda, como dije en un momento durante la ponencia, que Marcia Tambuti está como tratando de encontrar cuáles son los motivos dolorosos, ¿no? De la familia, o sea, por qué los silencios, qué es lo que encubren esos silencios, ¿no? Y evidentemente el primer silencio es el suicidio de Allende. La familia no sabe si Allende se ha suicidado hasta, creo que es el año 2011, en el que hacen la exhumación del cadáver y efectivamente pueden corroborar que fue un suicidio. Entonces eso igual, por más trágico que sea el hecho, les da cierta reparación, porque saben o sea, entienden que Allende se suicida siendo consecuente de sus actos, no en un estado, digamos, depresivo. Pero además también dice Tambuti en el documental que sin querer su abuelo abre una alternativa, una opción que para muchas otras familias está negada. Y eso es, por ejemplo, el suicidio de Tati, la hija que se exilia en Cuba, que tampoco puede lidiar con la depresión de la muerte del padre. Y años más adelante, también la hermana de Allende se suicida también, ¿no? Entonces, y dice, pero en el documental, o sea, el hermano, perdón, de Marcia pierde a su esposa y se suicida. Entonces, digamos que yo creo que hay una especie de suturación, ¿no? Que es como que va reparando y suturando heridas, el poder armar esta narrativa familiar, que en cierta manera es preventiva y terapéutica, ¿no? Es decir, hay que hablar porque cuando eso no se procesa, el dolor es tan grande que termina, ¿no? Consumiendo a los miembros de la familia. Es parte de la discusión que también tienen otros nietos, ¿no? Los primos de Marcia durante el documental. La muerte del hermano no es tratada en el documental, pero en entrevistas posteriores, Marcia Tambuti declara, ¿no? Que es una familia que en realidad ha aprendido a respetar ese tipo de decisiones como el suicidio, que son muy difíciles pero que tampoco deberían ser juzgadas, ¿no? Entonces es parte de una tradición, es parte en realidad de su tradición familiar, pero es algo que ella misma creo que también está intentando reparar. Si lo logra o no,
digamos, es otra discusión, pero hay un intento. Incluso es crear esa narrativa, crear ese álbum es para ella misma poder darse un lugar en la familia, ¿no? En la historia familiar. Entonces ahí sí creo que habría una cuestión terapéutica. Catártica, digamos, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Bueno, parece que en las ponencias que he escuchado en estos últimos 2 días hay un cierto tema en la autobiografía, la autoficción, de revelar o develar algo, ¿no? Y ese revelar puede ser personal, puede ser colectivo, ¿no? de la nación. Sí, María, Soledad. Sí, solo para dialogar, entrar en diálogo con Giovanna, me has hecho pensar al hablar del texto, de interpretar el documental como un texto narrativo y la perspectiva de la directora, porque yo me cuestionaba al analizar mi documental, por qué la directora, bueno, Virginia Croatto, no se incluye y no se la escucha hacer las preguntas, no se presenta, sino hasta el final, pero mientras los escuchaba a ustedes pensaba, ella está todas las fotografías son de ella. No, mi PowerPoint no funciona durante la narración del texto, la construcción, obviamente, el montaje, ella lo manipula y presenta su perspectiva, pero desde el punto de vista de los niños. Ella no se presenta como adulta, su visión de adulta de ese pasado, ella no hace la reactualización del pasado y le permite a los otros reinterpretarlo, pero ella está en la niñez, todas las fotos, y ahora pensando mientras ustedes hablaban, la cuestión de la fotografía, el álbum familiar, la relación con la madre, que es la que los cuida. Entonces, qué interesante esto, sería algo muy importante creo que para charlar los que estamos trabajando en los documentales y cómo se construye esa mirada, esa perspectiva que menciona Giovanna, que obviamente está presente en tu documental tanto como en el mío, y sería interesante hacerlos dialogar, porque es una autobiografía, obviamente, en el caso mío, y es como hay una, no quiero decir una negación de mostrar esa voz, pero es que la voz está ahí de todas formas. Pero Claro, en el tuyo sí no hay una voz, ¿no? Sol, no. No es única, es una pluralidad de voces, y eso es lo que me confunde un poco. Claro, pero Sol... Un momento, que Argelia tenía la mano levantada hace rato. Gracias. Pero la cuestión del documental, la cuestión de lo visual, ella cuando elige, cuando hace esas elecciones de qué imágenes va a tener, de cómo lo va a editar, de cómo lo va a montar, de qué parte centra, de esa selección de material, es una forma de ella de estar presente ahí, es su mirada de ahora de adulta, no desde niña, es su mirada de adulta que está seleccionando ese material. McDowell, creo que se llama así, no me acuerdo si lo pronuncio bien, él dice que siempre, aunque no esté presente el documentalista, el cineasta, esas selecciones te muestran que están ahí porque es su punto de vista. Entonces, no es que ella esté desde el punto de vista niña, porque ella ya no es una niña, ella lo está construyendo desde su voz adulta, recordando esto, pero el hecho de que ella esté ahí y el hecho de que ella al final se incluya, bueno, a lo mejor nos dice algo, pero ella está presente en todas las elecciones y ella es la que está construyendo esa mirada. No nos dice yo soy yo esto, pero nos está diciendo con imágenes y con este montaje. Y con la narración de los otros del momento compartido en común. Porque es también una voz, es un como documental, por lo que dices, también muestra alguna polifonía, pero es ella la que dirige, es ella la directora de estas voces, y a través de estas voces ella está armando su propia historia, que al final lo vemos. Entonces, al final, si ella se incluye, aquí estoy. No, eso es lo que pienso. Tengo que verlo, pero... Mariana. Y justo, Sol, lo que comentabas ahora en tu presentación, unas horas más, hace unas horas, ¿no? Me hizo recordar mucho el capítulo 4 de este texto de Leonor Arfuch, La vida narrada. Solamente voy a leer una cosita muy chiquitita porque creo que responde a tu pregunta, ¿no? Ella dice... donde la imagen evocada se plasma en el presente de la enunciación, trayendo consigo una carga afectiva que lo transfigura, como toda memoria siempre presente. Y ese volver sobre la infancia no es inocuo,
Hay allí una búsqueda de sentidos que se enfrenta a menudo con imágenes de contorno incierto, vacilaciones que confirman una vez más que nuestra vida no nos pertenece por entero y que nuestra historia, sobre todo en esa primeridad de la existencia, se entrama en la mirada y la palabra de los otros. Entonces creo que a mí me parece que esta cita funciona perfecto, ¿no? Es perfectísima para analizar el documental de Croato, porque ella no aparece, pero su relacionalidad con los otros personajes que incluye en la entrevista es también su propia voz desde el presente, ¿no? Como decía Argelia. Así es. Muy bien. Giovanna. Ya tomé nota. No, yo solamente quería comentar que es cierto, pero también hay que pensar que por algo no habla. O sea, sí. Eso es lo que no me cierra. Sí. O sea, tiene la posibilidad de que su voz se escuche, como Sí. también tiene la posibilidad de aparecer, pero no lo hace. No lo hace, sí. Entonces, si nosotros hacemos una analogía con la escritura, es muy distinto si tenemos un texto con un narrador que habla, a que tengamos un texto con solo personajes y el narrador desaparece. Y uno creo que sí tiene que hacerse la pregunta, o sea, por supuesto lo que dice Argelia es verdad, siempre, lo que yo decía antes también con Tatiana, siempre hay alguien que hace, las películas no se hacen solas, eso lo sabemos, no, siempre hay alguien detrás, aunque nos hagan creer la ilusión de que no hay nadie. Se supone que el cine clásico nos hizo creer de que no había nadie detrás de la cámara, que esas películas ocurrían ahí delante de nuestros ojos, como ocurría que yo me siente a mirar la calle por la ventana. Pero en el cine hay alguien de atrás. Atrás, el encuadre es por algo, ¿no? No es, significa, todo significa, todo lo que pones y lo que dejas de poner. Entonces, creo que sí es importante considerarlo, ¿no? Perdí un poco, me distraje un momento viendo el chat y no sé quién levantó la mano primero, si fue Argelia o Mariana. Fui yo, porque se ponen de acuerdo. Argelia. No, tienen razón, pero ahí tendríamos que ver, no sé si es negación, no sé qué es, si son decisiones de la directora que toma, pero cuando hace las entrevistas, aunque no escuchamos su voz, sabemos que que es ella la que hace las entrevistas, no la escuchamos, y eso ella está presente allí de alguna manera, y no me acuerdo si lo dice Bill Nichols, pero al momento de hacer las preguntas, que corta su voz, finalmente sabemos que le responden a ella. Entonces, sí es necesario. La mirada, o sea, del niño, ¿no? Y que sí, está un niño, pero la voz es la del adulto, es decir, la perspectiva es la del adulto, ¿no? Entonces, aunque no esté allí, sigue siendo, ¿no? Como dice un poco Giovanna, sigue siendo el director o la directora, ¿no? Sigue siendo la voz de esa persona. Ahora, indudablemente está la opción, es decir, tiene un significado, es decir, hay tal vez una cuestión ética, María Sol, ¿no? No es una cuestión ni estética ni narrativa, es una cuestión ética de no incluirse, ¿no? Y no incluirse sino hasta el final, ¿verdad? Habría que explorar, ¿no? Tal vez, tal vez va por ahí. Sí. Argelia. O simbólica, como en el caso de Mariana, es una decisión simbólica. Las tomas que la documentalista está haciendo son simbólicas. Evadir la mirada, ¿por qué? Porque es el tema, es uno de los subtemas, uno de los temas del documental. Entonces, la manera en que está planeada la toma tiene que ver con, nos dice algo más, algo simbólico, y a lo mejor el caso del documental de Sol es simbólico. Esta historia no solamente es mía, sino es de todos, pero yo aquí estaba. Yo sé, por pensar, pero... Sí, muy bien.
bueno, creo que hemos Bueno. tenido una discusión bastante animada al final. Muchas Una gracias. larga jornada. Una larga jornada, sí. Y bueno, me complace entonces primero dar las gracias a las panelistas y a los organizadores, a John ahí en silencio, pero con el trabajo sin el cual no podríamos estar aquí. Y entonces querría cerrar ahora el panel y despedirnos y al mismo tiempo prepararnos para la sesión de mañana, que promete ser muy interesante a la luz de todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Tener la oportunidad de compartir con los creadores y no solamente nuestras especulaciones, ¿verdad? Entonces, Sí, así Esa es la idea, esa es la Esa es idea. la idea. Muy bueno, bien. entonces buenas noches, Buenas Muchas gracias. noches. Gracias a que la todos. pasen bien. Gracias a Adiós. todos. Gracias, Omar. Muchas Mañana. gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Sí. John, si estás ahí, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, acabo de tener la